Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio correspondiente al día de hoy, domingo. Y es la lección Plan y Esencia de Dios, número 7. Es la lección número 7, así que estén listos ahí para que podamos seguir nuestra lección. Y a los que nos escuchan en casa, a los que estamos aquí ya les dije, pero los que están en casa, si tienen a la mano sus diagramas, prepárenlos porque vamos a utilizar por lo menos 2 de ellos en el transcurso de estos próximos minutos de nuestro estudio que corresponde a hoy. Así que disfrute este tiempo. Si tiene preguntas, escríbalas ahí en un papelito. Recuerde, hemos hecho esto en tiempo pasado, pero sería bueno volver a utilizarlo. Si tiene el papelito, guárdelo ahí. No necesita ni siquiera poner su nombre o algo si lo quiere hacer. Y yo en otra de las lecciones podré tratar de tocar el tema para que quede claro esos puntos que a lo mejor quedaron un poco dudosos, ¿verdad? Entonces, hagan ese plan. Se lo pueden entregar ahí a mi esposa, ese papelito. Como le digo, no necesita tener nombre, nada más alguna duda o algo respecto a alguna de las doctrinas que estamos estudiando, pues es muy factible que podamos estudiarlo en la próxima lección o hacer algún comentario al respecto. Por lo pronto, estamos estudiando ya durante 7 domingos, incluyendo el de hoy, la esencia de Dios, que es básica para que el cristiano pueda entender cómo vamos a funcionar en un mundo tan complicado como en el que vivimos, con tantas broncas, es la palabra, ¿verdad? Porque ya no son problemas, ya son broncas, tremendos problemas en la vida. A lo mejor la ama de casa, a lo mejor el trabajador, el estudiante, todos tenemos en diferentes situaciones, en la familia, todo, problemas tremendos. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar estas situaciones y cómo vamos a aplicar el que entendamos que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios, que somos embajadores de Dios, que somos sacerdotes de Dios, que Dios nos ama y que eso que nos está sucediendo Él lo conoce perfectamente y sabe cuál es el resultado final de todo eso que está pasando? ¿Cuál es nuestra función? Relax, tranquilos. Ahora, todos nos preocupamos en cierto modo. Eso es, vamos a decirlo entre comillas, normal, ¿verdad? Que tengamos un cierto desliz de, ups, ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? Vienen nuevas restricciones, vienen nuevos problemas, uy, se acabó el trabajo, o hay mucho trabajo, no sé, todas estas cosas. Relax, tranquilos, confiese su pecado, porque eso es pecado, tener temor de lo que va a venir, pues es un pecado, estamos actuando independientemente de Dios. Entonces, regrese a comunión, relájese, aplique doctrina y siga avanzando, siga avanzando. Los problemas no se van a acabar, ¿verdad? Esos van a continuar ahí, así que el punto es, avancemos, pero en la mejor condición posible. El caso de Job es muy interesante, como él en medio de tantos problemas sí falló varias veces falló. Pero ¿qué hizo al final de ello? Confesó su pecado y ¿qué le dijo al Señor? Te saludo, porque eso significa, está bien, Señor, si está bien contigo, está bien conmigo, así que adelante, vamos a avanzar a lo que sigue. Y eso es precisamente lo que tenemos que hacer los cristianos, hay que seguir avanzando. Y dice Pablo, para que entendamos el concepto, no que yo ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hace? Extendiéndome y sigo adelante. Mija, eso está diciendo Pablo, probablemente el que más creció espiritualmente de todos los que conocemos o hemos oído. Y él dice, no lo he alcanzado, les aseguro, pero una cosa hago, sigo avanzando. Y ese es el que tenemos que hacer, usted y yo, tenemos que siga avanzando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina. Todo ya fue pagado en la cruz, todo está pagado, no le debemos nada, porque lo pagó en la cruz. ¿Sí? O sea que olvídese esa carga de que oímos constantemente, es que el pecado ya fue pagado. Ahora preocupémonos por, tratar de ser lo mejor posible en cuanto a ese concepto, pero va a ser imposible no pecar. ¿Qué hacemos entonces? Confesar nuestro pecado para seguir avanzando. Todo ya fue pagado. ¿Se acuerdan esa frase que hemos estado estudiando mucho? Lo que la rectitud de Dios demanda, su justicia ejecuta. La rectitud de Dios demandó que hubiera un pago y la justicia aceptó el pago del Señor Jesucristo en la cruz. Cada instante que nosotros tenemos ahora es un regalo. ¿Oyó? Cada mañana que usted y yo nos levantemos es un regalo que Dios nos está dando. Es la oportunidad de seguir avanzando en la vida cristiana.
Y claro, a la par, bueno, a lo mejor seguir funcionando como esposa, esposo, hijo, hija, hermana, hermano, suegra, no, lo que sea, empleado, todas las demás funciones. Pero la prioridad que Dios nos está dando es, hoy, hijo, te estoy dando una nueva oportunidad, un nuevo día para que tú sigas avanzando en tu crecimiento espiritual. Y como secuencia de ello, a lo mejor funcionar en las demás etapas de nuestra vida lo mejor o lo más correctamente posible. Cada instante entonces es un regalo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ese regalo? ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con ese regalo que Dios nos está dando de tiempo? Una de las situaciones más importantes, y la quiero recordar para que usted la guarde bien ahí en su alma, es que la felicidad puede haber 3 situaciones en las cuales experimentemos felicidad. Ustedes ya la conocen, pero quiero que quede nuevamente guardado ahí en su alma. Número 1 de estas felicidades, ¿cuál es? La circunstancial. Esta tiene que ver con estímulos. Estas vienen y van, porque los estímulos vienen y van. O sea, usted tiene un trabajo muy bueno el día de hoy y está muy feliz porque tiene buen trabajo, pero se acabó el trabajo, entonces ¿qué pasó con la felicidad? Hoy tiene un matrimonio excelente y de repente sucedió que por algo se apagó la felicidad en este matrimonio. ¿Y qué pasó con la felicidad que decíamos que era excelente? ¿Sí? Es circunstancial, tiene que ver con los tiempos, los momentos. Y una de las cosas en las cuales a veces el mundo se fija es en esto. Esa felicidad así emocionante, ¿verdad? Pero que tiene un corto tiempo. Número 2, felicidad neutral. Esa tiene que ver con las instituciones divinas. ¿Qué significa esto? Si usted se porta bien como esposo, pues se siente feliz como esposo. Si usted esposa hace las cosas correctamente, pues se siente feliz. Si usted es un buen ciudadano y hace las cosas correctamente, honradamente, no infringe la ley, pues está feliz. No pasa nada malo, está contento, está feliz. Es una felicidad neutra. Esta es para cristianos y no cristianos. Dios estableció las instituciones divinas para cristianos y no cristianos. Y de la que estoy hablando ahorita y más importante es la absoluta o la felicidad máxima, que no tiene que ver con circunstancias. Esa es la felicidad que Dios nos va a proveer cuando nosotros tenemos un crecimiento espiritual y desarrollamos ese proceso, nos permite tener felicidad en el alma, no importando las circunstancias. Oye, eso es muy importante, no importan las circunstancias. Ay, pastor, es que usted no ha pasado lo que yo he vivido. Probablemente no, probablemente he vivido más. La cuestión es, ¿cómo enfrentamos esas situaciones? ¿Cuál es la cara que usted le da a ello? ¿Fortaleza humana? ¿Control y dominio propio? ¿O el alma llena de doctrina aplicándola a esa situación? Esa es una cuestión que cada quien va a decidir, pero aquí dice la palabra de Dios que esa máxima felicidad no la va a atrofiar ninguna circunstancia. Usted va a seguir siendo feliz. Y siempre doy un ejemplo bien extremo, ¿verdad? Vamos con el doctor y nos dice, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad incurable. ¿Cuál es nuestra situación que presentamos ante eso? ¿Nos rasgamos las venas y sufrimos? ¿O decimos, Señor, gracias? Si tú has permitido esto en mi vida, por algo ha de ser, y lo único que te quiero decir es gracias y dame fortaleza para salir en medio de esta circunstancia que tú estás permitiendo que suceda en mi vida. Tú me lo diste, tú me lo quitaste. Te saludo, dijo Job. No veas las situaciones de otros. Nunca te compares con nadie. ¿Sí? Siempre, eso tenemos un gran problema, ¿verdad? Y casi desde pequeños comenzamos a hacer comparativos. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Verdad? Si él es malo y mira cómo le va bien en la vida. Y mira si este es un borracho de primera y mira qué bonita familia tiene. O sea, cosas así muy raras. A veces comparamos. Nunca compares tu vida con nadie. Tú eres único. Dios tiene un plan perfecto para tu vida y también para esa otra persona. Así que tú disfruta, preocúpate si quieres llamarle de alguna manera a conseguir esa situación, pero para tu vida, no para las de otras personas. Estemos al pendiente de lo que Dios tiene para nosotros. Lo único que Dios está esperando de nosotros es que tengamos capacidad para disfrutar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto de capacidad siempre se los comparo con un niño. ¿Se acuerdan que siempre les digo? Usted dele las llaves a su hijo. Ahí anda un niño de aquí, de nieto de la familia Montoya. Dele las llaves del carro. ¿Qué va a hacer con ellas? Se las va a comer, créame.
Y si no, las va a masticar o a ver qué hace con ellas, porque no tiene capacidad para algo que es bueno, pero en su momento todavía no, porque no tiene capacidad. Ese es exactamente el mismo concepto del cristiano, cuando Dios nos va a dar todos estos beneficios y bendiciones cuando tengamos capacidad. Y no piensa en dinero, inmediatamente nos vamos, ¿verdad? Ay, vienen las bendiciones, Señor, dámelas, ¿verdad? Derramas, hasta usamos palabras muy bíblicas para hablar de esto. No todo tiene que ver con dinero, que sí puede incluirse dentro de una bendición de Dios, pero no todo es eso. Hay muchas cosas más. Otro ejemplo que siempre doy, y yo creo ya hasta se lo saben de memoria, usted puede ir por la calle con agujeros en sus zapatos, porque se oye más extremo, por eso lo digo, con agujeros en sus zapatos y ser la persona más feliz de esa calle, o de esa ciudad, o de esa colonia. ¿Por qué? Porque la felicidad no está en las circunstancias, no está en los eventos, no está en las cosas, está en el alma, si es una verdadera felicidad. Aquí, cuando estamos trabajando en este concepto de crecer espiritualmente, hay una cosa muy interesante y eso a mí siempre me ha cautivado, que todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Yo me acuerdo en la primaria, cuando uno iba a la escuela, siempre estaba en la mente de uno esa ¿quién será el aplicado? ¿Y cuál es el burro? ¿Y cuál? Porque es las palabras que usábamos en ese tiempo, ¿verdad? Esa edad. Estaba una preocupación, ¿quién es más capaz? ¿Quién es menos capaz? Y mira, él se sacó 10, yo me saqué un 7, y yo apenas pasé de panzas. Estábamos muy controlados por las capacidades que la gente tiene. En esto, en la vida espiritual, todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Esa es una bendición. No importa tu capacidad. Es que yo nomás fui a la primaria. No, yo fui a la universidad. Yo tuve un posgrado. No importa tu capacidad en ese sentido académico. Aquí lo que importa es Dios te da la capacidad por medio de Dios Espíritu Santo. Y lo otro tú lo pones, que simplemente ser positivo, querer hacerlo, creerlo y ponerlo en práctica en tu vida. Así que gracias a Dios porque todos tenemos la misma oportunidad, el mismo privilegio. La diferencia que va a haber es qué tanto te estás preocupando, qué tanto estás haciendo de esfuerzo por tomarlo. Esa es la única diferencia. Por eso hay unos que crecen más que otros. ¿Por qué? Porque le ponen más interés. Hay uno que dice, no, pues yo estudio 2 veces por semana. Y otro que dice, no, yo quiero estudiar 4 días, o 4 ocasiones, o 4 veces. Bueno, esto ya depende de cada quien y de la oportunidad que quiera darle, de la prioridad que quiera darle al estudio de la palabra de Dios. Así que somos herederos de un Padre riquísimo, ¿oyó? Somos realeza, somos familia real, créaselo. Yo lo repito porque yo me lo tengo que repetir muchas veces para poder entender y creérmelo. Soy miembro de la familia real. Todos los recursos divinos están para mi disposición para vivir la vida cristiana. Y no es solamente para mí, es para todos. Por eso decimos, todos tenemos la misma oportunidad y el mismo privilegio. Todos tenemos esa posibilidad. ¿Quién se lo va a apropiar? Bueno, eso depende ya de cada quien, qué tanto le quiera imprimir de velocidad a esto. Ahora, vuelvo a repetir el concepto que inicié. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Eres organizado o eres desorganizado? Hombres y mujeres, en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Porque a veces decimos, es que no tuve tiempo. Pero sí tuvimos tiempo para ver la novela de 1 hora y media y verla de la próxima semana, porque le quiero avanzar. O tuve tiempo para esto, o tuve tiempo para ir a jugar, o tuve tiempo para esto. Pero para estudiar la palabra de Dios, hoy no, mañana. Prioridades en tu vida. ¿Cuáles son las cosas más importantes? La más importante debe ser Dios. Y créeme, si le das el primer lugar a Dios, todas las demás cosas van a tener su lugar. Importante también, porque pues Dios ha provisto para que sigamos avanzando y funcionando. ¿Se acuerdan la palabra exagorazo? ¿Se acuerdan una palabra que estuvimos viendo hace algún tiempo? ¿Qué significa? Comprar el tiempo, redimir el tiempo. ¿Y con qué lo compramos? Con una moneda divina. ¿Y cómo se llama esa moneda divina? Habilidades espirituales. ¿Y cuáles son esas habilidades espirituales? La llenura del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Con eso compramos el tiempo. Y nos sobra dinero. Y nos sobra capital para comprar más tiempo. Eso depende si tú lo quieres utilizar. Hay una cita en Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15. 13 al 15. Santiago 1,
13 al 15. Voy a leer desde el 12 para que veamos el contexto ahí de este versículo. Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado, ¿qué significa eso? ¿Se acuerdan? Felicidad, felicidad interna tenga el hombre que persevera. Y ahí cuando dice persevera diría soporta la prueba o soporta el tiempo bajo la prueba. Porque una vez que haya sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Soportar. Vamos a caer en muchas de situaciones de tentación, pero aquí dice soportar, avanzar, mantenernos. Versículo 13, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Así que Dios no nos tienta, para que no lo vaya a decir esa expresión, porque eso está mal. Dios me tentó, no. Fíjese aquí lo que dice adelante, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Y cuál es tu propia pasión? ¿Cuáles son tus deseos insaciables? La naturaleza de pecado. Entonces, ¿quién nos tienta a nosotros? La naturaleza de pecado. O sea, tú mismo eres tentado por tu propia naturaleza de pecado. Aquí es donde todos tenemos diferentes tentaciones. Hay quienes van por un rumbo en las tentaciones que tengan que ver con la economía, con esto, o sea, diferentes situaciones. Ya lo hemos tocado ese tema, por eso no me voy ahí, pero diferentes formas en que somos tentados, pero por la naturaleza nuestra, porque nosotros son nuestros propios deseos. Después, dice el versículo 15, cuando la pasión, aquí vendría a ser el pecado, ha concebido, porque la tentación genera, y lo que sigue, el pecado, si es que cedemos. Da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. ¿Qué tipo de muerte? Espiritual. Entonces, ¿un miembro de la familia real puede estar muerto espiritualmente? Sí, temporalmente. ¿Ok? Esto es temporal. En el momento en que pecamos, estamos muertos espiritualmente. No significa que perdemos la salvación, no significa que perdemos la rectitud de Dios en nosotros, no significa que perdemos la vida eterna. No, todos los 39 irrevocables no los perdemos, pero perdemos la relación de intimidad con Dios. Por eso tenemos que confesar nuestro pecado para poder regresar a la posición que nos corresponde, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? En comunión, pero después de confesar nuestro pecado. Ahora, entre más vamos conociendo doctrina, más basura vamos quitando de nuestra mente. Entre menos doctrina tenemos, más basura vamos acumulando. Acuérdense que el alma es como un espacio que tiene un vacío, y cuando no se llena, va a tener un vacío dentro que va a succionar algo. Y si usted no le está metiendo doctrina a su alma, ¿qué va a succionar? Pues lo que encuentre en el camino. Lo que se halle, ¿verdad? Lo que encuentre, y lo va a succionar. Entonces, tenemos que consumir la doctrina bíblica para que nuestra alma tenga esa rehabilitación de la cual habla la palabra de Dios. ¿Usted ha pensado, ahorita que usé el tiempo, cuáles fueron mis prioridades esta semana? No me diga ni lo platique, es su privacidad, es su interior, nada más piénselo. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué es a lo que le dio prioridad esta semana? ¿Por qué le digo esto? Porque de esta manera usted identifica qué fue lo más importante y por lo tanto qué es lo que su alma está pensando. Alguien puede decir, no lo diga. Alguien puede decir, no, pues yo sí pensé mucho del tiempo en mi relación con Dios. Y dediqué tiempo a estudiar la palabra de Dios. Leí la Biblia. Tuve hasta un canto ahí que bien bonito, yo también lo canté. Bien desafinado, pero me puse a cantarlo porque mi alma estaba conmemorando lo que dice ese canto. O sea, esto es platicar con Dios. Proseukomai, ¿se acuerdan qué es? Oración, cara a cara con Dios, deseando lo que Él desea. Esta es la relación de intimidad con Dios, esa es la vida íntima con Dios, lo que estamos buscando. Y como punto importante aquí es que seamos felices. Dios nos creó para ser felices, no para ser infelices. Dios nos creó para felicidad, para máxima felicidad. Por lo tanto, sé feliz. No importa la condición en que estés. Si eres un ingeniero, qué bueno. Y si eres
lavacoches, qué bueno, y si eres un oficinista, qué bueno, o sea, disfruta lo que tienes en tu vida. Pero es importante que crezcamos espiritualmente, que desarrollemos nuestra vida, que vayamos avanzando y avanzando para este proceso tan importante en la vida del cristiano. No perdamos de vista la perfección de nuestro Padre. Hay perfección total, ¿ok? Dios es perfecto y por eso estamos estudiando la esencia de Dios. Por eso estamos preocupándonos por conocer más la intimidad de la esencia de Dios, para saber quién es mi Dios. Ver la fotografía de Dios. Siempre les digo esto, es una foto de Dios esto. Esto es una fotografía de Dios. No lo podemos ver porque es invisible, sí, pero aquí vemos las manifestaciones de Dios. ¿Cómo dijimos que es Él? ¿Se acuerdan? Bueno, vamos a usar una de los diagramas. Creo que aquí nos puede ser útil uno de los diagramas para ver la esencia de Dios. Es el número 2 de los diagramas que tenemos. Los que nos escuchan en casa, si ustedes tienen los diagramas, se les he enviado algunos, bastantes. Recuerden, es una hojita como esta, más o menos así se ve, ¿ok? En donde viene cada una de la esencia de Dios. Hablamos del amor de Dios, que es su motivación. Hablamos de la soberanía de Dios, que es su autoridad. Hablamos de la rectitud de Dios, que es la norma, ¿sí? El principio de la gracia. Y la justicia, que es la función o la ejecución. Vida eterna, que es la abundante gracia de Dios. Su omnisciencia, que es el plan. Su omnipresencia, que es la comunión. Su omnipotencia, que es la habilidad de Dios. Su inmutabilidad, firmeza, no varía. Veracidad y la verdad, que es la verdad de Dios. Esto es Dios. Esta es la esencia de Dios. Hay una cita que ponemos ahí, que es Juan 10. Ahí les digo, Juan 10:30, que dice, se los voy a leer por si no alcanzan a buscarlo rápidamente. Dice Juan 10:30: yo y el Padre somos uno. ¿En qué se refiere a que somos uno? En esencia. Esa es la esencia de Dios. Dios ha diseñado la felicidad absoluta para todos nosotros como cristianos. Dios quiere que seas feliz, inmensamente feliz. Pastor, pero es que tengo una enfermedad. Pastor, es que tengo una deuda. Pastor, es que tengo un problema familiar. Pastor, no importa la circunstancia, Dios quiere que seas feliz. Y lo único que te puedo decir, porque mis palabras, humanamente hablando, no te van a dar motivación. ¿Sabes qué es lo que te va a dar la motivación? La palabra de Dios en tu alma. El Espíritu Santo dándote a conocer lo que dice la palabra de Dios es la que te va a mantener, o te va a mantener animado, con buena actitud, feliz bajo cualquier circunstancia, y que podamos decir como Job, así de sencillo: Señor, tú me lo diste, tú me lo quitaste, te saludo. A lo mejor vendrán otros tiempos mejores, a lo mejor, y si no, no importa. No hagas las cosas por lo que sientes, sino por lo que piensas. Jóvenes, no hagan las cosas por lo que sienten, háganlo por lo que piensan. Igualmente los adultos, en diferentes esferas, pero es lo mismo, el mismo trabajo, la misma función de lo que pensamos. Eso es lo importante. Tú y yo somos lo que pensamos. No lo que hacemos, no lo que parece que hacemos, no cómo sentimos, es lo que tenemos en el alma, y eso es muy importante que lo llevemos a cabo. Un caso, y nomás lo menciono rápido porque se me va el tiempo. A Pablo, el Espíritu Santo le dijo que fuera a una cierta ciudad en uno de sus viajes, y le dijo, te mando para allá y haz esto y esto y esto otro, ¿ok? Era la función que iba a desarrollar él. ¿Y qué hizo Pablo? Ay, es que quiero ir a ver a mis amigos de Jerusalén, hace mucho que no los veo y estoy preocupado por su vida espiritual, y son mis amigotes, ¿verdad? Y pues tengo que ir a saludarlos, hay familia, hay muchos conocidos, tengo que ir a Jerusalén. Pero no era la orden. Hizo lo que le dio su gana, como se dice en otras palabras, ¿verdad? Hizo lo que le dio su gana, no la orden de Dios. ¿Y cómo le fue? Tremendamente mal. Muy mal, a tal punto que tuvo que estar ahora después hasta en la cárcel, ¿verdad? Cumpliendo un arresto domiciliario por mucho tiempo, donde escribió varias de las cartas muy importantes. Desobedeció al Espíritu Santo. ¿Saben por qué?
por lo que sentía. ¿Cuántas veces? Yo he hecho muchas veces cosas malas porque hago las cosas por lo que siento, no por lo que pienso. Y yo creo que usted le debe haber pasado también muchas veces, muchos errores que hemos cometido, y hay tremendas consecuencias en estas cosas que hacemos. Es que sentí que era lo correcto. Pues no sienta, piénselo, hágalo y diga, lo hice porque pensé que era lo correcto. Ok, entonces, bueno, es mejor. Entre semanas estamos usando un trabalengua, ¿se acuerdan? No sé si alguien ha escuchado los estudios de entre semana, esta semana pasada, que les dije, no es trabalengua, es nomás para aclarar. Y les dije, hacer la cosa incorrecta en la forma incorrecta es incorrecto. Hacer la cosa correcta en la forma incorrecta es incorrecto. Tercero, hacer la cosa correcta en la forma correcta, eso sí es correcto. Es exactamente lo mismo que estamos hablando en este momento. Hay que hacer las cosas de la forma correcta. Que sean correctas, pero de la forma correcta. Cada momento en la vida nuestra es una oportunidad para funcionar dentro del plan de Dios. Una fabulosa oportunidad. No las desperdiciemos, úsela, aprovéchela. Vívala y disfrútela también al mismo tiempo. Hay una palabra que quiero también, porque sé que hay mucha gente que nos escucha nueva en sus casas, y si alguien de aquí también no lo ha escuchado, la palabra hamartía, ¿se acuerdan qué significa? Pecado. Pero hay que saber a qué tipo de pecado se está refiriendo cuando la encontremos en la palabra de Dios, porque podemos encontrar la palabra así, pecado, en diferentes connotaciones o diferentes aplicaciones. Ahí se las puse. Número 1, pecado personal. ¿Cuál es el pecado personal? Pues el pecado que cometemos diariamente. Puede ser de hecho o de labios, puede ser en nuestras mentes, la ira, el enojo, el robo, no sé, todo lo que sea actuar independientemente de Dios. Esa es una buena definición, muy buena definición. Yo he preguntado muchas veces, una definición de pecado, y a veces batallamos. Hacer cosas contra Dios, hacer las cosas mal, hacer cualquier cosa que hagamos independientemente de Dios es pecado. Le voy a dar un ejemplo, y a veces ni lo pensamos. Miedo es pecado, porque estamos actuando independientemente de Dios. Es decir, estamos diciendo, Señor, no sé qué va a pasar, yo tengo miedo, a lo mejor me va a suceder esto y me va a pasar. Miedo es pecado, actuar independientemente de Dios, y ahí incluimos el pecado personal. Número 2, pecado original. El pecado original es muy interesante que lo conozcamos, porque de esa manera nosotros, al nacer físicamente y Dios imputar en nosotros el pecado original, nos da la oportunidad de ser salvos. ¿Cómo? Creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Si muere un niño antes de tener el uso de razón de entender a Jesucristo como su Salvador, ¿a dónde se va? Directamente al cielo, porque Dios es justo. ¿Se acuerdan? Aquí es donde tenemos que usar las palabras de la esencia de Dios para entender los conceptos. Y número 3, naturaleza de pecado. Esa también fue imputada en nosotros. ¿Cuándo? Por concepción. En el momento en que el hombre transmite su esperma a la mujer, está transmitiendo la naturaleza de pecado. ¿Por qué el Señor Jesucristo no tuvo naturaleza de pecado? Porque no tuvo la concepción de un hombre, fue un nacimiento virginal. Esta es la causa por la que el cuerpo del Señor Jesucristo no tenía naturaleza de pecado. Nosotros, todos los que estamos aquí presentes, tenemos naturaleza de pecado, porque esto es algo genético, es algo que transporta ¿a quién? El Padre, lo transmite por medio de su esperma. Esta es la causa por la que tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Es importantísimo exponernos a la palabra de Dios para ver todos los detalles importantes de la vida cristiana, porque el objetivo es que disfrutemos al máximo nuestra vida, las 24 horas del día, al máximo como cristianos, como miembros de la familia real. No te concentres en tus problemas, concéntrate en las soluciones. A veces estamos tan cargados, créanme, yo lo he vivido, o sea, no le estoy diciendo algo desconocido. Cargar los problemas, la problemática. A mí me pasaba que a veces había algo que hacer el día siguiente, en la noche está uno maquinando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Si le subo y le bajo y le pongo y problemática en la mente de uno. No te preocupes por eso, preocúpate por las soluciones a todas estas vivencias. Eso significa actitud mental.
Es una actitud mental que tenemos que tener los cristianos, guiada por la información que tenemos en el alma, y eso es lo que nos conduce. Nosotros, a consecuencia del pecado original, estamos condenados, es decir, estamos muertos espiritualmente. Esos babies que vemos ahí tan bonitos, tan bellos, están muertos espiritualmente. Oiga, pastor, pero qué feo, dices, es que es la realidad, están muertos espiritualmente. Pero Dios proveyó una solución, y es cree en Jesucristo y será salvo. Si ese niño no alcanza a crecer el tiempo necesario, pues él se va directamente al tercer cielo, y cuando ya tenga el uso de razón para poder hacer esta certeza o seguridad en la salvación, bueno, entonces ya podrá hacerlo por su propia decisión. Entonces, el pecado original es el que nos condena, el que nos mantiene en la posición de muertos espiritualmente hasta que nacemos de nuevo. Y es cuando los pecados entonces ya son pagados. Vamos a ver el diagrama número 6, porque este nos va a ayudar mucho para poder entender este concepto que quiero mencionarle. El diagrama número 6. Para los que nos ven en casa, es este que está aquí. Si usted lo tiene, y si no, póngalo fijo. Y si lo está viendo en una tablet, va a ver las letras bastante bien. Así que va a ser muy útil para ustedes este diagrama. Miren, voy a trabajar con él poco a poquito. Tenemos la cruz. Esta es para que podamos entender antes y después de la salvación. ¿Ok? Ahí vamos bien. Antes y después de la salvación. El que está a su lado izquierdo, espero no sea disléxico, izquierdo es este lado de la hoja, ¿verdad? Si no se crean, es broma esto. El lado izquierdo de la hoja tiene el nacimiento físico, y en ese momento Dios Padre va a imputar en ese cuerpecito que está naciendo antes de nacer, que es un feto, ¿verdad? Que tiene vida biológica, ¿ok? En ese cuerpecito Dios va a imputar vida de alma. En el hebreo, en el Génesis dice Neshama, que significa aliento de vidas, plural, vidas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese cuerpecito, cuando sale del vientre de esta, bueno, no es el vientre, es ya sabemos que de dónde sale, ¿verdad? De una bolsa que está ahí guardado, y sale este bebé, este feto. El momento en que respira este bebé, Dios imputa su vida de alma. Ya es un ser humano este baby que está aquí y que va a llorar, y todas las noches lo va a despertar. Ya es un bebé, ¿verdad? Listo, ese bebé. Entonces, el pecado original de Adán se va a imputar a la naturaleza de pecado que ese bebé ya trae, porque ese bebé ya trae naturaleza de pecado. Entonces, imputaciones, 2. Vida de alma a la vida biológica de ese bebé. Pecado original a la naturaleza de pecado que ya tiene ese bebé. Entonces, este bebé está ahora vida humana, muerto espiritualmente. ¿Vamos bien? Ahí está el bebé. A lo mejor este bebé muere antes de poder tener esa oportunidad de creer, porque es un baby, o todavía no tiene el entendimiento de esto. Va directamente al tercer cielo. Pero si este bebé crece y tiene la oportunidad de tener contacto con el evangelio y creerlo, ahora es salvo por creer en Jesucristo como su Salvador. Por fe solamente, nada más por fe salvo. ¿Fe en quién? En Cristo. Este es un punto muy importante. Si alguien dice, yo creo en Dios, y decimos, eres salvo. No, por creer en Dios, tienes que creer en Jesucristo como tu Salvador para la salvación. Por eso los versículos de salvación que dicen, cree en quién, en el Señor Jesucristo y serás salvo. O porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree, no en mí, dice el Padre, sino en Él cree, es salvo. Entonces, ¿en quién tiene que creer la persona que es Dios y que tomó su lugar en la cruz? En Jesucristo, para salvación. Si usted ya lo hizo, usted es salvo. Si los que nos escuchan, alguien que es nuevo y ya lo hizo, cree en Jesucristo como su Salvador, es salvo. Y no tiene un título de, yo soy de los tales, ¿verdad? De tal religión, no. Eres un miembro de la familia real porque creíste en Jesucristo como tu Salvador. Ok, esas son las imputaciones antes de la salvación. Ahora vámonos, el momento en que esta persona ya creyó en Jesucristo como su Salvador, a esto le llamamos el nacimiento espiritual, en donde Dios Padre va a imputar su vida eterna
al espíritu humano que esa persona tiene en ese momento. Dios crea en él un espíritu humano. A partir de ese momento él va a poder entender las cosas espirituales. ¿Se acuerda la Biblia cuando dice que esa persona que no ha creído en Jesucristo como su Salvador no entiende las cosas espirituales? Por eso, porque no tiene un espíritu humano para poder entenderlas. A partir del momento en que la vida eterna es imputada en el espíritu humano y la rectitud de Dios perfecta en una persona ahora regenerada, cuando dice regenerada significa que ahora es una nueva vida en Cristo, ha nacido de nuevo, no está regenerada porque a lo mejor esa persona tenía el vicio del alcohol, va a seguir teniendo el vicio del alcohol hasta que esa persona decida dejar el alcohol, pero es salvo. Pastor, ¿cómo va a ser posible que una persona que le guste el alcohol va a ser? Sí, porque creyó en Jesucristo como su Salvador, pero ahora viene el tiempo de que Dios puede rehabilitar su vida. ¿Y cómo la va a rehabilitar? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo nos rehabilita Dios? Mire, yo dije ahorita un ejemplo muy feo que la gente, ¡ay, un borracho!, ¿verdad? Porque siempre vemos eso como extremo. Pero ¿qué tal? ¿No éramos mentirosos, muy mentirosos antes de creer en Jesucristo como Salvador? ¿Y después de creer, ya se nos quitó lo mentiroso? No, a lo mejor somos poquito menos, ¿verdad? Pero seguimos siendo mentirosos. ¿Pero qué hace la palabra de Dios entonces? Rehabilitar eso, cambiar, transformar, limpiar, y poco a poco, esto es un proceso, vamos siendo mejores personas, mejores cristianos. ¿Seguimos pecando? Sí. ¿Seguimos teniendo muchos problemas de actitud? Sí, pero va rehabilitando Dios. Probablemente pequemos poquito menos, probablemente seamos un poquito mejores personas, pero este es un proceso. ¿Y quién lo está haciendo? Dios Espíritu Santo en nuestra alma por medio de la palabra de Dios que ahí está guardada. Esto no es milagroso, esto no es, ok, ya eres salvo, uy, ya eres nueva persona, ya no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no, vas a tener el deseo de seguir haciéndolo. Aquí lo importante es, ¿tomo palabra de Dios para rehabilitar mi vida? Bueno, esa es su decisión. Entonces, ¿sí quedó claro estas imputaciones? Hay imputaciones antes de la salvación, imputaciones después de la salvación. Repito así bien rápido para los que nos están escuchando en casa. Aquí tenemos el diagrama y hablamos de imputaciones antes de la salvación y después de la salvación. Las antes de la salvación tienen que ver con la vida de alma y el pecado original, y después de la salvación tienen que ver con la vida eterna y la rehabilitación. Y seguimos avanzando porque se nos acaba el tiempo. Nosotros, a consecuencia del pecado original, estamos condenados, lo mencioné hace un momento. Los pecados personales ya fueron pagados. La naturaleza de pecado ya tiene unas esposas, pero usted puede ponerle la llave y abrirlas y salirse. Dice Gálatas, ¿cómo es posible que ya siendo libres queramos ser nuevamente esclavos de la naturaleza de pecado? Esa es una decisión de cada uno de nosotros. Quería mencionarles también, antes de que se me vaya de mi mente, la película La Pasión de Jesucristo. ¿Quiénes la vieron? Yo creo que todos, ¿verdad? Porque hasta creo que la pasamos en el templo cuando salió. Esta película, bien hecha en el aspecto dramático que tiene y la forma en que lo presentaron, muestra la muerte física del Señor Jesucristo. ¿Estamos bien? Mostró la muerte física, pero no mostró la muerte espiritual del Señor Jesucristo, que eso es lo más importante. ¿Sí es grave que haya sufrido el Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Nos duele? Claro que sí. Pero eso no es lo que nos salvó. No nos salvó que fuera desgarrada su espalda o sus manos o su cara con los golpes o con los espinos. Nos da tristeza que le hayan tratado así a nuestro Salvador. Pero eso no nos salvó. ¿Qué fue lo que nos salvó? La muerte de Él en la cruz, espiritual, no la física. Él estuvo de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde cargando el pecado de todo el género humano. Esa es la muerte espiritual del Señor Jesucristo. Cuando terminó esto, a las 3 de la tarde de ese día, probablemente jueves, ¿qué dijo? Telestai, que significa consumado es, o sea, terminado. Todavía no moría físicamente y ya había terminado el proceso de salvación. Y posteriormente muerte física para que se cumpliese toda la profecía, llevado a un lugar, resucitar al tercer día, ascender al cielo, al tercer cielo, al sentarse a la diestra de Dios Padre y ser coronado como Rey de Reyes y Señor de Señores para que se cumpliera todo lo escrito.
Pero lo importante es esas 12 a las 3 de la tarde que el Señor estuvo ahí cargando el pecado de todo el género humano. Entonces esto no lo olvidemos, porque a veces nos vamos por el aspecto físico. Y sí, fue muy impactante y muy importante. Pues oiga, el Señor Jesucristo sufriendo físicamente. Pero lo trascendental fue la muerte espiritual, el cargar el pecado de todo el género humano. La única forma de la felicidad máxima es conociendo a Dios paso a paso, y va a tomar miles y miles de horas probablemente para llegar a la cima. Pero ¿qué importa el tiempo? Mientras Dios nos lo esté dando, ¿cuál es el problema? Vamos a avanzar, lo que sí, no se detenga, avance, avance. Y estos jóvenes tienen la oportunidad de avanzar más años que nosotros, porque nosotros ya vamos más adelante que ellos. Así que qué felicidad tener esta oportunidad de seguir avanzando en el crecimiento espiritual. Porque Dios es un Dios de milagros, todavía es un Dios de milagros, siempre será un Dios de milagros. ¿Qué es un milagro? Ahí les puse para que vayamos entendiendo también estas palabras. Milagro, cuando Dios bloquea el proceso natural establecido. Eso es un milagro. Voy a repetirlo por si usted lo escribió. No se los dejé escritos, ¿verdad? No, entonces déjeme lo repito otra vez. Milagro, cuando Dios bloquea el proceso natural establecido. Un ejemplo, fui con el doctor y me dijo que tengo cáncer. ¿Cuál es el proceso natural? Pues que me muera de cáncer. Ese es el proceso, eso es lo que debe suceder normalmente. A lo mejor me dan quimio, a lo mejor me dan esto, me dan lo otro, productos naturales, no sé, lo que sea, y me restablezco. Se cambió el proceso natural. Lo que debería suceder se cambió, o naturalmente, sin tomar absolutamente nada, y Dios lo permitió. Ese es un milagro. ¿Ok? Ya no hay el don de milagros en las personas. Lo hubo en el Antiguo Testamento, ahorita no. ¿Pero sigue haciendo Dios milagros? Sí, indudablemente sigue haciendo milagros. ¿Ok? Es un Dios de milagros, claro que sí. Y usted está orándole a Él por algo que Dios haga en la vida suya, en la de alguien que usted ama, en sus hijos. Dios puede hacer milagros, claro que sí. Pero ya no hay el don como tal. ¿Ok? No hay una persona que tenga el don. Si lo hubiera, imagínense, ahorita nos lo llevamos al hospital y comenzamos con todos los de COVID, ¿verdad? Desde el 5º piso hasta primera planta. Pero bueno, Dios tiene un plan específico para todas estas cosas. Cada uno de nosotros somos el producto de nuestras decisiones. Al final de cuentas, usted decide. Esta es la libre voluntad que Dios nos ha dado. Gracias a Dios porque tenemos libre voluntad. Esta es una decisión suya. Todo lo que he mencionado, si usted lo quiere seguir. Pero no ore para que Dios le dé fe, porque Dios no le va a dar fe. Qué fuerte se oye esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que si usted quiere fe, ¿qué necesita? Oír la palabra de Dios y su fe se va a fortalecer. Claro que sí. Podemos pedirle a Dios que nos dé, si no tiene un pastor, dame Dios un pastor maestro porque necesito crecer, necesito que alguien me explique la palabra de Dios. Esa es una oración bastante buena. Dame, Señor, necesito a alguien que me ayude a crecer espiritualmente y que mi fe se fortalezca. Pero no pida fe. Dios no le va a dar 1 kilo de fe o medio kilo de fe. Esto no es así. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo trabaje en cuanto al plan de Dios para poder crecer espiritualmente y que Dios me dé fe. Fe tiene 3 connotaciones. Aquí es la importancia. Cuando usted lee la palabra pecado, puede ser, a ver, acuérdense, pecado personal, pecado original o naturaleza de pecado. Igual con la fe. La palabra pistis significa fe. Es en griego. Acuérdense que todas estas palabras en el Nuevo Testamento, la mayoría son en griego antiguo, griego koine, y este es pistis, que es fe, 3 connotaciones. Número 1, activa. ¿Cuál es esta? La acción. Yo creo. Juan 3:16, yo creo en el Señor Jesucristo. Esa es la acción, esa puede traducirse como fe. Activa. Pasiva, lo que crees. ¿Cuál es esto? Lo que tienes en tu alma guardado. La información doctrinal que tienes es el descanso en lo que tienes en tu alma. Entonces, si usted ve fe de repente en la Biblia, usted puede pensar, ¿se refiere a fe activa o pasiva? O sea, lo que crees, la acción de creer, o tercero, la aplicación de fe. Es donde dice que la fe sin obras está muerta. ¿A qué se está refiriendo? La doctrina que no aplicas, pues ¿de qué te sirve? De nada. Necesitamos concentración, consistencia.
Eso es algo que se caracterizaba a Pablo. Pablo tenía, pero concentración y consistencia. Llegó a fallar varias veces, pero seguía, regresaba, consistente, avanzando, avanzando. Esta es la acción que usted y yo tenemos que tener en la vida cristiana. Concentración y consistencia. Y siga, y siga, y siga. Avance y avance y avance. Que nada le obstruya su tiempo para el trabajo de la palabra de Dios y del crecimiento espiritual. Y aquí se me vienen unas palabras de mi papá cuando decía, estábamos pequeños, y yo me acuerdo muy bien que íbamos a la iglesia todos los domingos, el miércoles y varias otras actividades, pero él decía, porque decía mi mamá, oye, nos va a visitar no sé qué, no importa, nosotros vamos a ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, y si nos vienen a visitar, los dejamos aquí en la casa, que aquí nos esperen, y ahorita regresamos inmediatamente a verlos nuevamente. Yo de pequeño guardaba ese mensaje de mis padres, y eso es una realidad. No le estoy diciendo que usted lo haga de esta manera, lo que estoy diciendo es que tenemos que estar concentrados, consistencia, día tras día, avanzando, avanzando en este punto, y concentración cuando lo estemos. Porque si no lo haces, entonces ¿en qué te concentras? ¿Qué es lo importante en tu vida? Ahí es donde tienes que preguntarte. Así como les dije, no pidamos fe a Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. No pidamos fortaleza a Dios. Mejor apoyémonos en la fortaleza de Dios. Descansemos en la fortaleza de Dios para seguir avanzando. Lo importante dentro de esto es el plan de Dios, no mi mediocre plan. Porque créame, el plan que usted y yo tengamos junto al plan de Dios es mediocre. Porque ese plan lo está haciendo un Dios que tiene estas características de esencia. Imagínense su plan, perfecto para nosotros. Así que descansemos en el poder del Señor, descansemos en la gracia del Señor, avancemos y avancemos con consistencia, con concentración, y oremos para terminar nuestro estudio que corresponde a hoy. Señor, gracias te damos en esta tarde por el privilegio y la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder estar en contacto con tu palabra. Gracias porque en ella encontramos las palabras más importantes de motivación, de ánimo para nuestra vida espiritual, Señor, para seguir avanzando, de consuelo, de motivación para fortalecernos en ti, Señor, descansando en ti. Ponemos en tus manos a cada una de las familias aquí representadas, al igual que las que nos escuchan en casa, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das. Y si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todas estas cosas. Amén.